Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de entrevistas que hoy dedicamos al Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Hoy tenemos como invitado a Marcos Judel Melendres. Él es abogado, socio de Audens y presidente de APEP. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y es un placer estar con ALAP de nuevo. Bueno, hemos invitado a Marcos para charlar sobre los avances y novedades en la protección de datos en 2024 y cuál es la expectativa para 2025. Marcos, contanos cuáles considerás que fueron los hitos más relevantes en materia de protección de datos durante 2024. Bueno, es una pregunta que tiene unas respuestas que pueden ser muy amplias, pero bueno, yo creo que es mejor resumirlo porque los profesionales de la privacidad, los delegados de protección de datos en España, 2024 lo hemos vivido muy intensamente, especialmente el tema de las sanciones impuestas por las autoridades de protección de datos han alcanzado niveles históricos, tanto en cuantía, en millones de euros, como en sectores afectados. En el caso de España, pues la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, pues ha destacado multas millonarias en el sector de las telecomunicaciones, de la banca, de la energía, por temas muy variados, especialmente relevantes los temas de brechas de seguridad relacionadas con ataques y medidas de seguridad que no estaban correctamente implementadas. Y esto ha lanzado tanto a las empresas como a quienes asesoramos a las empresas, pues un mensaje claro sobre la importancia de llevar a cabo un buen cumplimiento normativo. Pero 2024 también ha destacado no solo por las sanciones del regulador, del supervisor, sino por el papel que han jugado los tribunales y los juzgados en abordando un papel crucial que es revisar y ajustar en muchos casos algunas de estas sanciones administrativas. Al final de lo que se trata es de cuando alguien, una empresa en este caso, no está conforme con esa sanción, poder ir a unos tribunales especializados, en este caso la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, para buscar una proporcionalidad o un ajuste de esas sanciones. Con lo cual, esto también nos ha implicado una carga de trabajo de análisis de todas estas sentencias y tal para poder aplicar el conocimiento adquirido de cómo han ido esos procedimientos y trasladarlo a las empresas. Tercer y último punto, yo creo, destacable de 2024 ha sido pues, las guías, las guidelines que han ofrecido, por ejemplo, el Comité Europeo de Protección de Datos, que es el organismo en Europa que reúne a todas las autoridades de protección de datos de cada uno de los 27 países y que ha ido publicando lo que llamamos soft law, o sea, directrices interpretativas de la aplicación de la norma. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con transferencias o tratamientos de datos dentro de la Unión Europea. Porque a pesar de que tenemos un reglamento europeo de protección de datos, hay determinadas cuestiones en cada uno de los países que se pueden interpretar o llevar de distinta manera y hay que tenerlo muy claro. Entonces, 2024 ha supuesto una carga de trabajo, una carga de formación y de actualización muy importante para los que nos dedicamos a esto en Europa y también para los que, por qué no decirlo, ayudamos a empresas al otro lado del charco porque el Reglamento General de Protección de Datos se ha convertido en una especie de estándar internacional o algo en el que las empresas se fijan y es crucial para nuestro desarrollo estar permanentemente actualizados. Esto no es una cuestión sencilla que te lo aprendes una vez, esto es cuestión de saberse todo lo que está pasando a nivel sancionador, a nivel legislativo, a nivel judicial y también a nivel de esas guías interpretativas que hay que hacerles caso, aunque no son ley, pero hombre, es lo que está dando información de cómo va a interpretar el que va a poner la multa determinadas cuestiones. ¿Y qué avances legislativos o regulatorios podrías destacar del 2024 y cómo impactaron en las organizaciones? Porque
en Europa, sobre todo, hay mucha legislación. Sí, ¿Nos puedes contar brevemente sobre eso? bueno, brevemente lo voy a intentar, porque esto, a ver, nosotros en APEP lo hemos llamado tsunami normativo. Y esto, bueno, yo primero te lo voy a contar, luego se lo voy a contar a todos y luego daré una opinión personal. En primer lugar, efectivamente, ha sido 2024, ha estado marcado por una hiperregulación, tanto por normas nuevas como por normas que entraban en aplicación en 2024. Algunos ejemplos. La ley de datos, la ley de gobernanza de datos, el reglamento de resiliencia operativa digital, que bueno, todos tienen que ver con nuevas tecnologías, todos tienen que ver con datos de alguna manera. No voy a entrar a explicar qué es cada uno, pero simplemente para que entiendan el volumen. La segunda directiva de seguridad de redes y sistemas de información, el NIS2, la DSA, que es la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y, por supuesto, la joya de la corona, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Claro, esto pues es que para una empresa ha supuesto una presión muy importante, porque de repente tiene que analizar, tiene que ser consciente de si todas estas normas le aplican de una u otra manera. Es decir, tiene que ver esto me afecta, esto no me afecta, cómo me afecta. Entonces, ha implicado poner a equipos y poner a expertos, tanto internos como externos, a hacer todos estos análisis, a hacer auditorías, a hacer revisiones, a hacer análisis de riesgos para ver en qué medida. Hay algunas empresas pues, que les afectaban unas sí, otras no, unas más, unas menos, pero todo esto ha supuesto una carga muy, muy importante. Entonces, esto, este volumen, esta hiperregulación, está impulsando, por un lado, un cambio estructural en las empresas. Los delegados y delegadas de protección de datos, los equipos de privacidad, pues han ganado un peso estratégico en todas estas empresas, integrándose en procesos de toma de decisiones, de asesoramiento a alto nivel para ayudar a las empresas a adaptarse a este cumplimiento normativo que tiene unas sanciones pues terribles. Las del reglamento son hasta 20 millones de euros, o el 4% del volumen de facturación global de toda una compañía, que en una multinacional eso puede ser muchísimo. El de inteligencia artificial, eso lo sube a 30 millones y al 6% y no son, y son alternativos. Son acumulativos, no son alternativos. Es decir, si hay una sanción de protección de datos relacionada con un tema de inteligencia artificial, pues te puede venir una multa de 20 y 30 o del 3% y el 6%. Entonces, es una barbaridad. El riesgo reputacional, el riesgo económico para las empresas se ha disparado. Ahora, esto es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado en Europa. Ahora, mi opinión personal como presidente de APEP, que englobamos a los delegados de protección de datos y a los profesionales de la privacidad en España. Esto es un error de la Unión Europea, en mi opinión. Esto es un error de la Unión Europea que está hiperregulando en lugar de y convirtiéndose en líder en regulación en vez de convertirse en líder económico. Está claro que la protección de datos es un derecho fundamental, es tremendamente importante para nuestros valores democráticos, pero también es cierto que lo es que haya una economía fuerte y sólida que dé bienestar a los ciudadanos. Y hiperregular sin impulsar a las empresas es un error, porque todas estas normas implican un coste para las empresas, implican un gasto, un esfuerzo que están, pues algunas se lo toman en serio, otras no pueden tomárselo tan en serio por lo que cuesta adaptarse. Y eso genera riesgos al final. Y eso al final lo que puede provocar es que esta empresa deje de existir. Puedo poner un ejemplo reciente finales del año pasado. La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto una multa de 6,5 millones de euros a una compañía telefónica de retail en la que estaba al borde de la quiebra sin esa sanción. Claro, esa sanción ya la termina de hundir. ¿Que habían hecho las cosas muy mal? Seguramente. O tendrá que ser un juez el que finalmente lo diga, pero pone en una situación muy crítica a esa empresa. Y eso implica despidos. Entonces,
hay que buscar un equilibrio entre normativa y desarrollo de negocio, que lo hay, pero no puede ser solo una cosa o la otra, hay que buscar un camino negro, un camino de en medio, si no veo un futuro un poco negro. Coincido contigo. Y para avanzar, vos hablaste del reglamento de inteligencia artificial y ¿qué medidas te parece que deberían adoptar las organizaciones para garantizar el cumplimiento normativo? O un Sí, poco ya lo has sí. venido diciendo, pero No, no, ¿qué pero te... es muy relevante esa pregunta porque el reglamento de inteligencia artificial pone un plazo de aplicación. Y esto ya lo hemos vivido en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos de 2018. Yo voy a recordar una cosa, no es de 2018, es de 2016. O sea, en 2016, el 25 de mayo de 2016, se aprobó, pero dio 2 años para que las empresas lo aplicasen. Entonces, entraba en aplicación en 2018. Eh, en esos 2 años, las empresas no se lo tomaron en serio, no se lo tomaron lo suficientemente en serio, por lo menos todas, no quiero decir, no todas, pero muchas no se lo tomaron y los profesionales hasta el 25 de mayo de 2018 estábamos desbordados intentando ayudar a las empresas a hacer lo que no habían hecho en esos 2 años. Y eso es una lección que se ha aprendido, o espero que se haya aprendido, mejor dicho. Yo lo que espero es que no se cometa ese error de dejar todo para el último momento. Entonces, ahora tenemos 2 años. Mentira, o sea, tenemos año y medio. Esto es de verano de 2024, tenemos hasta verano de 2026. El tiempo pasa muy rápido. Primer paso, realizar una auditoría exhaustiva de los sistemas de inteligencia artificial que hay en una organización. Pero esto tiene que ser exhaustivo y serio, porque muchas veces las organizaciones no saben que están utilizando herramientas con inteligencia artificial. Equipos utilizan determinadas herramientas porque les viene muy bien y ahí detrás hay una inteligencia artificial que no se sabe qué modelo hay, no se sabe si se están compartiendo datos personales o si se están compartiendo datos que tienen que ser secretos por temas de confidencialidad para la organización y esto implica pues hacer pues levantar todas las alfombras. A partir de esta auditoría, pues va a ser esencial, una vez que se conoce qué es lo que se está utilizando, pues analizar pues, qué modelos, qué sistemas, qué aplicaciones IA se están utilizando y ver para qué se emplean, si cumplen con la regulación, si está adecuado, si están prohibidas, si es un de riesgo alto. Bueno, a partir de ahí ya se va desgranando las obligaciones del reglamento de inteligencia artificial y hacer pues, una comprobación. Pero sobre todo, yo creo que aparte de esta revisión inicial, también hay una lección aprendida con el Reglamento General de Protección de Datos, que es que muchas veces los compañeros que nos dedicamos a esto llegan a una empresa que, bueno, a ver, ¿qué tratamientos de datos? No, si nosotros no tratamos datos personales. No, eso para. No, pero vamos a ver, ¿cómo que no? Si ustedes son una empresa de marketing digital que hace perfiles, ¿cómo no van a hacer datos personales? No, nosotros datos personales no tratamos. Bueno, pues eso mismo puede pasar o está pasando con inteligencia. No, nosotros no utilizamos inteligencia artificial, pero solo utilizamos un sistema basado en ChatGPT para determinar si contratamos o no contratamos a determinadas personas en nuestros procesos de selección. Perdone, ¿pero qué me está contando? O sea, aquí ya hay datos personales y un sistema que elige sin supervisión humana si contratas o no contratas a una persona. Y esto se ha analizado, tiene transparencia, hay transferencias internacionales de datos, hay sesgos, hay discriminación. Este algoritmo permite priorizar en esas contrataciones solo a hombres en detrimento de las mujeres o al revés. O a un grupo étnico. O sea, todo esto hay que analizarlo. Pero para ello yo creo que es imprescindible ahora mismo, pero desde ya, formar equipos multidisciplinares donde los profesionales de la privacidad, donde los delegados de protección de datos
y delegadas de protección de datos desempeñan un papel central, pues dado que el impacto que tiene la IA en relaciones con datos personales es clave. No siempre tiene por qué, tienen que ir de la mano, puede ser inteligencia artificial no vinculada a datos personales, pero en muchas ocasiones sí lo va a ser y ahí tenemos que entrar. Entonces, aquí yo creo que es importante que los profesionales nos formemos y sobre todo desarrollemos unas skills, unas habilidades de comprensión con otros profesionales, con otros compañeros de otras áreas, pues más técnicas, más de ciberseguridad, más de inteligencia artificial, más informática, en la que pues, podamos de la mano asesorar a las organizaciones en cómo abordar esto. Entonces, el tiempo, como resumen, como termino, el tiempo vuela, tempus fugit, no hay que descuidarlo. Los profesionales nos tenemos que actualizar rápidamente para poder entrar a hacer esos análisis, esas auditorías, esas revisiones e ir viendo qué clase de cumplimiento normativo va a haber, si es que lo hay. Porque también hay muchas veces que entramos gente que está muy asustada y nos dice, tenemos aquí inteligencia artificial, y cuando entras están utilizando inteligencia artificial, pero no tiene un impacto grande. Y entonces al final, pues esto es el análisis de riesgo de toda la vida. Habrá el análisis de riesgo de inteligencia artificial conforme al reglamento, pero luego habrá el análisis de riesgo de impacto hacia la compañía, tema reputacional o tema sancionador. Y para cerrar, Marcos, súper interesante tu reflexión y qué es lo que tienen que hacer las compañías para garantizar el cumplimiento. Y vamos a cerrar, de cara a 2025, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que van a enfrentar las organizaciones en términos de protección de datos? Bueno, pues yo creo que precisamente va por esta línea. Es decir, ahora, como decía antes, tenemos este deadline, este margen de adaptación de inteligencia artificial, del reglamento de inteligencia artificial, que por otra parte, a ver, no es algo nuevo. Quiero decir, la inteligencia artificial no es algo nueva. Lo que es nuevo es esta normativa. En Europa venimos trabajando con temas relacionados con inteligencia artificial, pues 20 años. Yo personalmente llevo 15 asesorando una empresa de Machine Learning. Entonces, no es algo tremendamente novedoso que genere una barrera de entrada. Conocimiento hay. Lo que pasa es que se establecen unas normas que hay que entender, porque el reglamento ya es un reglamento también muy orientado a producto y eso es una cosa a la que no estamos acostumbrados en este tipo de cuestiones. Entonces, por un lado, las organizaciones tienen ese deadline, pero los profesionales también lo tenemos. Tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos, tenemos que estar completamente al día para poder ayudar a cumplir esto antes del 2026. Y no solo en inteligencia artificial, en todas esas otras normas que decía antes, que dependiendo de la organización que sea, pues va a aplicar unas, otras o todas o algunas en parte. Y esto me lleva a otra reflexión importante y es el modelo, que este modelo normativo de la Unión Europea se está exportando afuera. Igual que decía al principio, pues el GDPR se ha convertido en una especie de estándar global. Ahí, pues ustedes lo saben muy bien, en América Latina, pues en muchas normativas se están adaptando, se están creando, se están desarrollando o modificando con el ojo puesto en el reglamento. El ejemplo más claro y actual es el de Chile. Y esto puede pasar. Es decir, que vuelvan a copiar o que vuelvan a inspirarse en el reglamento de inteligencia artificial o en el DORA o en el NIS o en el... Puede pasar. Entonces, hay que estar muy, muy atento y sobre todo, yo creo que por un lado, el reto es que estemos preparados.
porque la oportunidad, pero yo cuando se habla de retos, me gusta hablar también de que todo un reto, todo un problema ofrece también una oportunidad. Bueno, pues el reto es enfrentarnos a todo este tsunami normativo, pero la oportunidad es la gran demanda de profesionales que va a haber en relación con todas estas cuestiones. Y en ese sentido, quienes nos dedicamos a la privacidad, a la protección de datos, como asesores, como auditores, como especialistas en seguridad, como delegados o delegadas de protección de datos, tenemos un papel muy, muy relevante para destacar otra vez en el mercado. Tenemos un papel que ya con el GDPR nos posicionó, nos elevó a una categoría que antes era completamente residual y ahora reportamos al más alto nivel porque hay una cultura de protección de datos importante, pues esto se va a replicar con el reglamento de inteligencia artificial. Aprovechémoslo. Bueno, Marcos, mil gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de esta entrevista Es un placer. y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.